Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de julio ya, y si me pongo de puntillas casi que veo las vacaciones de este extraño 2020. Dentro de poco me tomaré unas semanas de descanso, pero como soy un enfermo de Bitcoin ya estoy preparando los podcasts de la siguiente temporada. Y he de decir que con lo que veo al frente casi que no sé si parar. Uno de los podcasts que empieza una serie que se alargará por varios episodios es el que te traigo hoy, Introducción a Samurai Wallet, con el gran Josema. En la serie intentaré profundizar en las diferentes herramientas soberanas y pro privacidad que el equipo de Samurai ha ido incorporando a su wallet de Android desde que empezaran su desarrollo a mediados de 2015. Te cuento más sobre la introducción de Samurai en un momento, pero antes déjame explicarte un par de cosas sobre mis sponsors. Hoy te hablaré de por qué es interesante comprar Bitcoin sin KIC en HODL HODL y gastarlo de igual forma en Bitrefill. Bitcoin no es anónimo, es pseudónimo. Y en verdad, usando esta última cualidad, con otras técnicas que tenemos disponibles en Bitcoin como el CoinJoin, ya tendríamos suficiente para movernos libremente sin miedo a ser controlados. El problema es que la gran mayoría de veces compramos Bitcoin con KIC, que son las siglas de la política de conoce a tu cliente que las empresas del sector están obligadas a implementar cuando te venden Bitcoin por euros o dólares. Y el KIC es un problema porque destruye la pseudonimización de Bitcoin y te hace vulnerable a organizaciones gubernamentales y criminales. HODL HODL es fantástico porque es una empresa Bitcoin que no te vende Bitcoin, solo intermedia para que puedas comprar Bitcoin a otro particular de forma segura. hodlhodl.com pone el conocimiento y la técnica para que en su plataforma web puedas comprar satoshis sin ningún tipo de KIC de forma fácil. Créeme que muy fácil, porque hasta mis amigos principiantes lo han hecho delante mío. Y todo de forma segura. ¿Para qué llegaste a Bitcoin? ¿Para seguir cediendo el control y la soberanía de tu dinero? Pues entonces no lo dudes y anímate a conseguir tus primeros Bitcoin o seguir acumulando Bitcoin de forma seudónima, realmente privada, en hodlhodl.com. Y si te registras utilizando el código Lunaticoin en mayúsculas, recibirás un descuento en fees para siempre. Algo ha pasado también esta semana que mucho tiene que ver con mi segundo sponsor. Este hecho ha sido la bancarrota de la empresa responsable de las tarjetas recargables cripto llamada Wirecard. Pues bien, esta era la encargada de suministrar tarjetas a Wirex, Crypto.com, Pioneer, entre otras empresas. Y muchos freelancers y desbancarizados que se apoyaban en ellas para ir convirtiendo sus ingresos cripto en fiat para pagar su día a día, se han quedado sin herramienta. El objetivo de Bitrefill, mi segundo sponsor, es ese mismo, que todos podamos vivir de Bitcoin sin pasar a fiat y pudiendo consumir miles de tarjetas regalo distintas, cupones digitales y recargas móviles disponibles en todo el mundo. Y todo esto entregado siempre al instante. A diferencia pero de servicios de intercambio centralizados como Wirecard, Bitrefill te entrega una tarjeta regalo que ya gastarás cuando quieras, independientemente de lo que pase con Bitrefill como empresa. Bitrefill no requiere KIC y por lo tanto tus datos personales no se entregarán a autoridades ni podrán ser robados por organizaciones criminales. Vivir de cripto en un mundo dolarizado es posible gracias a Bitrefill. Anímate a echar un vistazo a sus servicios siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando en bitrefill.com y sorpréndete porque seguramente encontrarás muchos establecimientos que utilizas habitualmente y a los que podrías acceder con tus bien acumulados Bitcoin. Pues bien, como te decía hoy, gran pod para introducir una de las mejores herramientas que tenemos los Bitcoiners, Samurai Wallet. En este pod me siento con un gran miembro de la comunidad hispana Bitcoin, Josema, que ha seguido de cerca el desarrollo de Samurai y con quien me introduzco al mundo de las wallets móviles. Me encanta cómo Josema es un gran conocedor del trabajo del equipo de Samurai
pero en este pod te explica los puntos donde es vulnerable para tu privacidad y digamos que no se casa con nadie. Es ideal para entender, por ejemplo, la necesidad de Dojo. Y le he de agradecer a Josema que aunque tenga ese apego con el equipo, que haya hablado sin pelos en la lengua. En este pod repasamos qué tipo de wallet es Samurai, qué es Dojo, las herramientas de envío que tiene como Ricochet, Kahoots, Stonewall y Stowaway, qué son los Paynims, y para terminar, una breve introducción al CoinJoin Whirlpool. Si te interesa saber por qué Samurai es la navaja suiza de la privacidad, haz como yo. Relájate y deja que Josema te ilustre. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Josema. Buenas tardes, Lunati, ¿qué tal? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va este verano post-confinamiento? Pues bien, con calor ahora mismo y con muchas ganas de coger vacaciones, que parece que no, pero al final el tema del confinamiento, el coronavirus y toda la salsa esta, pues ha cansado bastante. Entonces, con ganas de irnos por ahí, salir un poquito de la rutina, pero bien, no me voy a quejar. Sí, mucha razón con lo que acabas de decir. Parecía que por estar en casa, como que estábamos haciendo algo de vacaciones o algo de desconexión. Seguramente una parte sí, pero por otro lado ha cansado muchísimo. Y yo también estoy deseando un poco romper con todo, porque como no tuvimos ni Semana Santa ni nada, que fue todo como una historia de encerramiento, parece ser que desde Navidad no hemos tenido un respiro como Dios manda. Y también deseoso de cerrar temporada, de cerrar trabajo este julio mentalmente y tomarme unos días de descanso. Pero antes de que descanses, te voy a exprimir un poco más con un tema que te gusta. Sí. Porque preparando el pod el otro día que grabé con Arcad, tuve que reflexionar sobre lo que era Bitcoin. Bitcoin en sí, ¿no? Bitcoin con B minúscula, la divisa. Y como estamos hablando de algo que es digital, que no es físico, al final, al menos yo llegué a la conclusión de que Bitcoin es una private key. Es, sobre todo cuando pensaba en cómo almacenar de forma segura, ¿no? Y digo, ostras, es que lo que tienes que almacenar de forma segura es una private key. Y al final te das cuenta, pues eso, ¿no? Que las diferentes private keys te dan acceso a diferentes Bitcoin y eso es un poco como la forma más física que puedes ver de Bitcoin. Las private keys las tenemos con una serialización así de números y letras raras, o también tenemos las semillas, ¿no? Que nos abren diferentes private keys. Y luego tenemos las wallet, que mucha gente les dice que se le podrían llamar llaveros, porque lo que hacen es almacenar diferentes llaves, diferentes private keys, y te permite interactuar con esas private keys dentro del protocolo de Bitcoin, dentro de Bitcoin con mayúscula. O sea, es un poco que te habilitan la usabilidad de esas private key. ¿Estarías de acuerdo con esta definición o tú lo verías algo distinto? Pues igual lo vería algo distinto y te voy a meter la razón por la que veo algo que igual se puede mejorar. No está mal lo que comentas, pero sobre todo es correcta la separación para mí. Es algo, además, que no es actual, lleva muchos años, ¿no? Esa separación de Bitcoin con B minúscula para llamar al token, Bitcoin con B mayúscula para llamar indistintamente o al protocolo o a la red, ¿no? Al conjunto de los nodos, la red Bitcoin, ese Bitcoin es con mayúscula también, o así siempre lo he dicho yo. Luego hay gente que igual no está de acuerdo. Pero lo que comentabas de que es que Bitcoin con B minúscula es esa private key o sacar esa llave privada, yo igual separaría el token de la llave privada. ¿Por qué? Porque una llave privada te da el control sobre un nucho. Podemos volver a repetir lo que es un nucho, pero supongo que el resto de la gente que te escucha y te ha escuchado asiduamente pues lo tendrá más o menos claro. Pero un nucho también puede no desbloquearse con una llave privada solamente. Puede ser una multifirma, por ejemplo, o tener un time lock. Entonces, una clave privada al final es
una manera que tú tienes de demostrar que controlas un ucho o parte de ese ucho. Yo al Bitcoin con minúscula, lo que es el token, que puede ser satoshis, que pueden ser fracciones de Bitcoin, lo llamaría directamente al ucho o conjunto de los uchos. Y la llave privada la tendría aparte. Es decir, es una llave privada, es una firma que la persona tiene que demuestra que puede controlar ese ucho o parte de ese ucho si estamos hablando de una multifirma, por ejemplo. La parte que me interesa para este podcast, que es la otra, la de que una wallet es el engrasador de esta private key o conjunto de private keys para poder interactuar con el protocolo de Bitcoin, o sea, básicamente para moverlos, porque habría otras maneras de interactuar con el protocolo, pero digamos para poder mover estos Bitcoin, sí, aunque esto es relativo, ¿estarías de acuerdo que una wallet es eso? ¿Es como esa herramienta que te permite interactuar? Eso es. Al final, lo que comentabas antes, siempre suele haber, a lo largo de toda la vida de Bitcoin, ha habido siempre intentos por mejorar un poco el vocabulario que utilizamos con Bitcoin. Y muchas veces ha salido el tema de cambiar el nombre a las wallets o a las carteras por llaveros o keychains, ¿no? O sea, al final una cartera lo que te hace es darte un control sobre esas llaves privadas que tú controlas para traspasar el control de los uchos que están controlados por esas llaves privadas. Y sí, al final la wallet es eso, es el frontend, digamos, con lo que tú interactúas con el protocolo Bitcoin sin tener que bajar a comandos en una ventana de comandos, que también se podría hacer. Es una manera de hacerlo más sencillo para el usuario o los usuarios. Vale, pues teniendo esto como premisa, en este pod me gustaría repasar contigo qué es Samurai Wallet y cómo es todo su universo de herramientas para hacerla una de las wallets más versátiles y privadas a la hora de interactuar con Bitcoin. Y seguramente yo creo que la más versátil en formato móvil, ¿no? A lo mejor en formato, o sea, comparando especificaciones con otras históricas como Electrum, pues quizá aún no tiene tanto, pero sí que de móvil debe ser de las que más herramientas tiene. Entonces, ¿qué es Samurai Wallet y qué funcionalidades tiene para que sea tan interesante? Vale. Samurai Wallet es una cartera, como su nombre indica. Está exclusivamente en Android, es decir, no existe versión ni para iPhone ni para escritorio, y es una cartera que está enfocada en la privacidad. Ellos se denominan la cartera de las calles, la Wallet for the Streets, y ya lleva un tiempo, aunque todavía en Google Play o si no lo descargamos vamos a ver que la versión no es la 1 todavía, porque para que salga de beta tienen una serie de hitos que quieren conseguir antes de decir que es una versión en producción, digamos. Hasta ahora está siendo una beta. Es una cartera de código abierto. Se puede compilar o se puede descargar desde Google Play y lo que tiene son una serie de utilidades que te dan un control más avanzado de los uchos que controlas. Que no es necesario querer tener esta capacidad para utilizar la cartera. Es decir, la cartera es perfectamente válida para un uso normal de Bitcoin. ¿Qué tan importante es que una wallet sea de código abierto? Yo creo que es muy importante. Una wallet, si no es de código abierto, si no es software libre, no sabes qué hay detrás. No tienes el conocimiento ni la posibilidad de adquirirlo para decir que es una cartera segura. Es decir, ni todo el software libre ni open source es completamente seguro, pero por lo menos lo puedes auditar. Y si no tienes capacidad para auditarlo, porque yo no la tengo, hay un punto en el que no tengo los conocimientos para
para poder decir si está bien hecho o no está bien hecho. Hay una comunidad detrás, hay una serie de gente que sí tiene esos conocimientos y que te da esa confianza, aunque en este mundo del Bitcoin parece que la confianza intentamos dejarla de lado. Hay momentos en los que tienes que confiar en algo básicamente porque no tienes el conocimiento. Entonces puedes hacer dos cosas: o pelear por tener ese conocimiento, que eso implica mucho tiempo, que igual no tienes, o fiarte de una comunidad, ¿no? Que al final en Bitcoin lo que hacemos es, lo que hace Bitcoin, perdón, es descentralizar esa confianza. Al final lo que confías en el protocolo, en esos miles de nodos que están observando cada transacción y validándola. En Samurai Wallet y en todos los proyectos de software libre pasa más o menos lo mismo. El código está disponible para todo el mundo que lo quiera auditar y cuanto más conocido es el proyecto, más ojos tiene ese código. Más a mí por lo menos, yo hablo siempre de manera personal, no hablo en nombre de nadie más que de mí mismo, y a mí me da confianza el ver la comunidad que tiene detrás Samurai Wallet. Aparte de que con mis pocos conocimientos en programación yo he podido ver un poquito el código y hacerme una idea. Todas las partes que se me escapan, pues bueno, pues las consulto con gente que sí tiene esa capacidad y me quedo más tranquilo. Comentarte que yo instalé Samurai, no sé, hace muchísimo tiempo. Es decir, soy un usuario desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Y a base de usar y ver los problemas que tiene, porque también ha tenido problemas, Samurai como cartera no creo que haya tenido nunca pérdida de fondos. Uh-huh. Como software no creo que haya llegado a ese caso, pero sí que ha habido pequeños errores, pues faltas de saldo porque los servidores de Samurai no estaban haciendo un buen tracking de la clave pública extendida, o temas así, que para solucionarlos muchas veces hay que consultar con los desarrolladores de Samurai y otras veces no. Entonces yo me baso un poco en la experiencia que tengo yo con Samurai, en lo que he podido aprender, y al final lo que hago es yo aconsejar a la gente lo que sé que me funciona o sé cómo funciona y funciona bien. Y por eso siempre que me han pedido opinión sobre una cartera para móvil, Android, siempre no se me pasa por la cabeza otra que no sea Samurai. Aunque hay carteras que están haciendo un trabajo buenísimo. Uh-huh. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? A ver, va. Blue Wallet, me gusta. Blue Has Wallet está haciendo... eso, ¿eh? Sí. Lander tiene la culpa. Lander tiene la culpa y están haciendo... Bueno, en verdad tiene la culpa Blue Wallet, sí. Porque es que realmente... Sí. Yo lo estaba pensando hoy y esto es un off topic, pero es que realmente han hecho un gran trabajo. Sí, están haciendo un muy buen trabajo, están haciendo una wallet muy buena y espero que sigan por el camino que han tomado. Es decir, hay muchas carteras, cada una tiene sus peculiaridades. Yo por ahora soy fiel a Samurai porque me gusta, porque conozco a sus desarrolladores y a la comunidad que tiene detrás, pero sé mirar más allá, es decir, veo el buen trabajo de otros proyectos y me ha venido Blue Wallet porque creo que merece la pena mencionar. Uh-huh. Hablabas de la comunidad de Samurai y de hecho yo llevo tiempo persiguiendo a la gente, ¿no? de Samurai, y siempre intento hablar con alguien del equipo para poder saber en qué están trabajando, qué están desarrollando, etcétera, etcétera. Y en el equipo no hay nadie que hable castellano. Cuando he hablado con ellos, siempre les he preguntado, bueno, entonces, ¿quién me recomendáis para hablar? Y cuando les pregunto esto, me dicen siempre los mismos nombres, ¿vale? Y entre esos nombres, pues, apareces tú. Y por eso te quería preguntar. Pero alargo este comentario para decirte que da la sensación que la familia de Samurai es como una familia, es un grupo de personas
muy conocidas, ¿no? Que incluso la gente de habla inglesa pues sabe localizar quiénes son los que hablan español y que son como miembros, aunque no desarrollen, pero que son miembros de la comunidad. Y se la ve desde fuera como un grupo muy duro, ¿no? Aparte del desarrollador jefe, que sería, creo, corrígeme, T-Dev. ¿Podría explicar un poco por qué tiene esta filosofía o esta imagen, al menos desde fuera? Pues, no sé, como te he dicho, yo llevo ya tiempo con Samurai. Desde mucho antes de Dojo, desde mucho antes de Whirlpool. Y siempre se han centrado en hacer una cartera muy enfocada a la privacidad. Siempre se han enfocado en trabajar en la capa de consenso de Bitcoin. Y tienen muy claro el objetivo de Samurai Wallet. Es decir, tienen muy claro que Samurai Wallet tiene que ser una cartera que un usuario de Bitcoin la va a utilizar para aumentar su privacidad dentro de Bitcoin o simplemente para custodiar sus Bitcoin. Entonces, el trabajo que están haciendo tiene ese fin y ningún otro. Entonces ellos defienden ese fin. Que a veces las formas no son las más correctas. Ha habido últimamente algún rifirrafe con Wasabi, con el desarrollador de Wasabi, algún rifirrafe con algún tema que haya salido en Twitter que responden de manera muy cortante. Bueno, sí que son un poco radicales, sí que lo son, aunque cuando investigas un poquito el porqué de esa radicalidad, normalmente encuentras una razón. Es decir, no son radicales desde el principio porque sí. Son gente que ha recibido como muchos otros proyectos, pero bueno, estamos hablando de Samurai, entonces son gente que han recibido muchas críticas, han recibido muchas puñaladas, y cuando estás desarrollando una cartera y estás trabajando para una comunidad pensando que estás haciendo bien, pues pueden no sentar muy bien las críticas. Y la comunidad que tienen detrás, al final, los que estamos un poco siguiendo la vida de Samurai, de sus desarrolladores, del desarrollo propio de la cartera, si te gusta, normalmente no somos un grupo tan grande, entonces nos conocemos un poco entre todos. Además, como van sacando nuevas utilidades dentro de la cartera, se van probando, vas consultando en los grupos, vas diciendo, oye, pues veo este error, veo este otro error, y enseguida creas un poco de la comunidad esta de Samurai, que no es ni exclusiva. Invito a todo el mundo a que entre, a que la pruebe, a que consulte con los desarrolladores, que yo siempre que he tenido alguna consulta, alguna duda, la he expuesto y me han contestado sin problema. No he tenido nunca ningún problema de ningún tipo con ellos ni con otros desarrolladores. Pues tengo unas cuantas preguntas preparadas para hacerte, para entender un poco de qué va esto de Samurai. Y primeramente te quiero preguntar por el tipo de wallet que es, ¿no? Un poco su arquitectura, porque he visto que wallets de software, ¿no? No vamos a hablar en ningún momento de hardware wallets, aquí estamos hablando de una software wallet para Android, como decías. Hay diferentes tipos de wallets. Hay las SPV, hay las que utilizan filtros compactos neutrino, ¿no? También se le llama. Y te quería preguntar dónde cae en el tipo de wallets que existen, en qué grupo cae Samurai Wallet. Pues Samurai Wallet yo la pondría en un grupo que es cliente-servidor, en el caso de que no utilices Dojo, ¿vale? Cuando configuras una cartera Samurai nueva, tienes la opción de conectarte a Dojo, que Dojo al final es el nombre que se le ha dado a la solución que utiliza Samurai Wallet para conectar a tu propio nodo completo de Bitcoin. Si no tienes esa solución, lo que haces es conectar tu cartera a los servidores de Samurai. ¿Qué información va a los servidores de Samurai?
va tu llave pública extendida. De ahí, ellos, el programa, el backend de Samurai Wallet, lo que hace es derivar todas las direcciones públicas y hace un rastreo en los bloques para comprobar si alguna transacción va hacia una dirección que tú controlas. En caso de que vaya a una dirección que tú controlas, te lo muestra en tu cartera. Es decir, es un servidor el que envía la información a tu wallet del saldo que tienes, de los movimientos que has hecho, porque hay una parte que es un tracker, simplemente, que mediante tu llave pública extendida hace un seguimiento de los movimientos y las transacciones que tienen que ver con las direcciones que tú controlas, con las claves privadas que tú controlas. Por eso suele haber errores sobre todo, no es algo común, pero sí que suele ocurrir, de que no te aparezca el saldo. Pues probablemente hay algún error con la clave pública extendida, el servidor no esté indexando bien o no esté haciendo bien un tracking de tus fondos, y en estos casos es cuando hay que ponerse en contacto con los desarrolladores. Oye, mira, tengo este problema, y ellos hacen un rescaneo y te vuelven a aparecer los fondos. Es importante conocer esto porque aunque tienen la información de la clave pública extendida, esto es así, no tienen más información, es decir, no tienen manera ellos de mover los fondos que controla la cartera. Entonces, aunque ocurra algún error del tipo no me aparecen los fondos dentro de mi cartera, tienes la seguridad de que esos fondos, a no ser que alguien haya entrado en tu móvil y se los haya enviado y haya hecho alguna barra basada, pero de normal esos fondos los sigues controlando, porque el control siempre va a estar en la semilla que se genera al crear la cartera. Esa semilla siempre va a estar en tu dispositivo y no va a salir nunca a los servidores ni de Samurai, ni en el caso de que tengas Dojo, a Dojo. Es decir, la firma la hace a nivel de cartera, a nivel de dispositivo. Contra otros tipos de wallet, ¿no? Has dicho que cae en el grupo de cliente-servidor, que entiendo que es distinto a SPV o a las de filtros compactos. Sí. ¿Es esta fórmula, hablando de que es una wallet enfocada a la privacidad, es mejor o peor que estas otras soluciones que mencionaba? Personalmente la considero peor. Personalmente, el hecho de utilizarla con un servidor, yo lo veo como algo negativo. Es decir, con respecto a SPV o a filtros compactos, ¿vale? Porque habría que matizar un poco. Habría que matizar un poco esta respuesta, porque claro, no todas las carteras SPV implementan ni filtros compactos, que al final es un SPV más avanzado. No todas las carteras lo implementan de igual manera. Entonces, hay carteras que son SPV, pero que realmente la consulta, al final SPV simplemente es que tú no tienes, y filtros compactos también, tú no tienes tu propio nodo completo, es decir, la cartera no tiene un nodo completo de Bitcoin al que conectarse por defecto, que sea tuyo, que sea la persona que tiene la cartera. Entonces tiene que consultar a otros nodos de la red Bitcoin. El SPV, como tal, consulta a X nodos, no sé si son 3 nodos por defecto de la red Bitcoin, y la elección de esos 3 nodos es al azar. Es decir, yo cuando recibo una transacción, mi cartera SPV está consultando a 3 nodos de la red Bitcoin si una transacción forma parte de mi cartera, y si forma parte de mi cartera aparece en mi cartera, aparece el movimiento. Pero muchas wallets SPV, para evitar que esa consulta sea aleatoria, tiene sus propios nodos. Es decir, la cartera SPV, no te sé decir ejemplos, pero yo creo que no es algo poco común. Yo creo que muchas carteras hacen esto. La cartera SPV se conecta a 3 o 4 nodos de los desarrolladores o de la compañía o del grupo que está haciendo el desarrollo de esa cartera, y hace ahí la consulta. En ese caso estaríamos hablando básicamente de lo mismo, es decir, el nodo Bitcoin, si tienes unos nodos Bitcoin predeterminados en una cartera, al final estás consultando una fuente concreta que puede ser falsa o
puede controlar la información que te llega. En ese aspecto, tanto la arquitectura cliente-servidor que utiliza Samurai como esa arquitectura en la que tu nodo consulta a varios nodos ya predefinidos sería básicamente lo mismo. Sin embargo, el SPV bien implementado, es decir, que esa consulta sea aleatoria a nodos Bitcoin, lo considero mejor. Y Neutrino lo considero aún mejor. ¿Por qué? Porque nos da un plus de privacidad. Es decir, con SPV los nodos a los que consultas saben por qué transacciones estás consultando. Es decir, yo le digo a un nodo, oye, esta transacción la ves porque me pertenece a mí. Entonces, ese nodo que te está dando esa información ya sabe que tú estás interesado en una transacción concreta. Con Neutrino, lo que haces es te bajas el bloque que te interesa y tú dices ya en local qué transacción concretamente es la que te pertenece. Entonces, el nodo tiene menos información. Entonces, de esas tres soluciones que hemos visto, cliente-servidor, SPV o Neutrino, que al final es SPV también, me quedaría siempre con Neutrino con SPV en caso de que la consulta fuese aleatoria, y finalmente con la solución de Samurai o SPV en caso de que los nodos fuesen predefinidos. Es por eso que es tan importante, digamos, si estás enfocado a la privacidad, correr tu propio nodo para Samurai, que es el Dojo que comentabas antes. Eso es. Dojo lo que hace es, tienes el backend, digamos que es toda la parte trasera, ¿no? de la wallet Samurai, es decir, qué está ocurriendo a nivel de protocolo Bitcoin. Tienes tu propio backend de Samurai, controlado por ti. El corazón es un cliente, un Bitcoin Core, que es un cliente de nodo completo de Bitcoin. Y luego tiene una serie de agregados, y uno de ellos es el tracker que hemos hablado antes, que el tracker lo que hace es lo mismo que hace el tracker de la wallet de Samurai. Tú cuando creas una wallet en Samurai, en tu móvil, lo conectas con tu Dojo y la wallet lo que manda es esta llave pública extendida a tu ordenador, a tu Dojo, y es el tracker el que empieza a hacer un seguimiento de las transacciones que te pertenecen a tu cartera. Entonces, realmente lo que estás haciendo es darte el servicio tú mismo. No hay una fuga de información, no existe un tercero de confianza, sino que es tu nodo con tus reglas los que validéis las transacciones. Vale. Entiendo todo esto. Lo que también muchos usuarios habrán visto cuando abren Samurai es que te aparece una pestañita en las notificaciones de que estás conectado por Tor, ¿no? Y entonces, en una wallet tipo cliente-servidor, estar conectado bajo Tor, que de hecho creo que es desde que te la instalas, por defecto entras con Tor, aunque lo puedes desactivar, ¿vale? Pero creo que es el de por defecto es Tor. ¿Qué te aporta estar conectado bajo Tor si te estás conectando a los servidores de Samurai? Vale, como hemos comentado, la cartera Samurai lo que indica al tracker, en caso de que no estés conectado a tu Dojo, lo que indica al tracker de Samurai es tu clave pública extendida. Es decir, a ellos les llega que una wallet con el ID, no sé, el ID que sea, tiene esta clave pública, pero no tienen tu IP. Y la IP es algo muy importante. Es como tu DNI a la hora de conectarte a Internet. Es decir, si una persona o entidad conoce tu dirección IP en un momento determinado del tiempo, podría sacar tu identidad. Entonces, Samurai lo que hace es forzar esta conexión por Tor, que ahora lo estoy abriendo porque no sé si te obliga siempre. No te obliga siempre, sí, cierto. Lo que tienen es esa clave pública extendida, pero no tienen tu dirección IP. Es decir, es importante entender un poco la privacidad que tienes. Si no son capaces de relacionar esa clave pública extendida con una persona física,
o una entidad o lo que fuese, realmente sí saben los movimientos que se hacen dentro de esa clave pública extendida, porque los tienen que seguir, tienen que hacer un tracker, o sea, tienen que hacer un track de esos movimientos, pero no saben a quién pertenece. Luego está el problema que hemos dicho antes, pues que algunas veces lo que ha ocurrido es que te queda la cartera no hace bien ese tracking, por lo que sea, tienes que ponerte en contacto con los desarrolladores y bueno, se crea una especie de cosa muy trágica, porque claro, tienes que decir, oye, que esta llave pública extendida es mía. Entonces ahí ya son capaces de relacionar, ¿no? Realmente dicen, hostia, pues mira, esta llave pública extendida es de esta persona. ¿Tienen ese dato? Yo dudo que lo utilicen, pero bueno, es algo que hay que procurar evitar. Es decir, cuantas menos información tengan de ti, pues mejor. Quiero clarificar, porque aquí puede parecer que te está vendiendo totalmente con esto que estamos diciendo si no entiendes mucho la parte de la clave pública extendida, pero que la clave pública extendida es la clave con la que tu wallet puede generar infinitas direcciones de Bitcoin, casi infinitas direcciones de Bitcoin, en la que vas recibiendo fondos. Es como un poco la raíz de un árbol con muchas ramas. Si tú controlas la raíz, puedes saber todas las ramas, que son direcciones de Bitcoin, que vas a poder generar, ¿no? Entonces, a ti te interesa como usuario proteger el XPub para que nadie sepa que, imagínate, ¿no? Si tú controlas tu XPub y tienes fondos en una dirección Bitcoin y consecutivamente te vas pasando todos los fondos apretando a max de una dirección a otra, pero tuya, si tú controlas la XPub, alguien que esté viendo eso no sabe si te lo estás enviando a ti mismo o se lo estás enviando a otro. Mientras que si alguien controla tu XPub, ve todas las direcciones posibles tuyas y ve cómo te lo estás pasando a otro. Ahí te lo estás pasando a ti mismo, ¿no? De una... Eso es. Exacto. Lo único que aquí decimos es que con Samurai, por defecto, descargada de Google Play, instalada, si no tienes tu propio nodo preparado para Samurai, que se llama Dojo, entonces le estás consultando todos estos datos al servidor de Samurai, y Samurai conoce tu clave pública extendida. No puede tocarte los fondos, pero sí que puede tener de esa semilla, no de todas tus semillas, si tienes una en una hardware wallet y demás, pero de esa semilla puede tener el conocimiento de todas tus futuras direcciones Bitcoin. Eso es simplemente eso. Hay que tratarlo. A mí siempre me gusta ponerme en el peor de los casos, es decir, cuando utilizas una cartera, y sobre todo cuando hablamos de Bitcoin, en la que al final recae en el usuario la seguridad, porque al final lo bueno que nos trajo Bitcoin es que somos soberanos de nuestros propios fondos. Entonces eso requiere educarse en esa seguridad, es decir, hay una curva de aprendizaje que es infinita. Cada uno puede parar donde le venga en gana. Es decir, nosotros podemos aprender de Bitcoin, no sé, durante muchísimo tiempo, pero para manejar una cartera como es Samurai, pues hay que ser un poco consciente de las limitaciones que tiene. Una de las limitaciones, como hemos estado hablando, es la de la clave pública extendida, que al final la tiene que consultar sus servidores en caso de que no tengas Dojo. Y eso, nos ponemos en el peor de los casos. Imaginamos que los desarrolladores de Samurai o las personas que tienen control sobre esos trackers son malísimas y van a utilizar esa información en tu contra. Pues entonces tener un poco de higiene, ¿no? A la hora de utilizarla. Pues utilizar siempre Tor. Yo creo que es algo bastante básico, aunque se pueda deshabilitar. Bueno, pues utilizar siempre Tor, y en caso de que hubiese algún problema por el que tuviéramos que dar a esos desarrolladores información sobre nosotros para que hagan un rescaneo de la semilla o lo que sea, acto seguido eliminar esa semilla y crear una nueva para desligar tu identidad de la semilla. Es decir, una vez que... de la semilla, de la clave pública extendida, perdón. Una vez que hay una relación entre una llave pública extendida y una persona física, yo no le veo sentido a mantenerla. Es decir, la gente puede crear tantas llaves públicas como quiera, tantas semillas como quiera, tantas wallets como quiera. No es algo que te vaya
a costar dinero ni excesivo tiempo. Es decir, si tienes la duda de que haya esa relación entre tu persona y la semilla, la clave pública extendida o cualquier elemento de Bitcoin, una llave privada, lo mejor es generar otra cartera, traspasar los fondos y olvidar esa semilla y dejarla muerta. La finalidad de este podcast no es hablar así de wallets en general, lo que pasa que sí que quiero hacer una apreciación, igual que acabo de hacer antes con las XPAP, porque cuando te he preguntado sobre qué tipo de wallet es, has dicho, no, cuando no tienes Dojo, es la peor, ¿no?, de las tres que mencionaba, pero déjame decir que está en el grupo de las mejores, ¿no? Porque ahí, o sea, es el grupo donde empiezas a ser soberano. Hay otro tipo de wallets donde, por un lado, las peores yo creo que son las que no controlas tu clave privada, ¿vale? Y no es el caso, donde tus fondos están custodiados por un tercero. Aquí podríamos hablar, pues, no, yo es que tengo mis fondos en la wallet de Coinbase. Bueno, pues es de custodia y por lo tanto tú básicamente tienes Bitcoin papel porque no sabes ni si tienes Bitcoin. Samurai está a años luz mejor de este tipo de wallets. Y luego hay otro tipo de wallets que yo las pondría en un terreno gris, que serían aquellas donde tú controlas tus claves privadas, pero donde te piden algún tipo de información personal que creo que es innecesaria e irrelevante, ya sea número de teléfono, bueno, si te piden nombre y apellidos, corre, y a veces te piden email, que creo en Bitcoin no necesitan ni email, ni número de teléfono, ni wallet, y entonces están en un terreno gris que no se entiende que te estén pidiendo esta información. Eso es lo que yo nunca recomendaría, y a partir de ahí están todas las demás donde al menos tú controlas tu clave privada. Y aquí es donde ya se encuentra Samurai Wallet. Eso es, sí, has hecho bien, porque yo también me estaba escuchando un poco y decía, joder, igual estoy poniendo un poco verde a algo que pretendo, o sea, que aconsejo, además lo he comentado, aconsejo como una cartera de las mejores carteras de Bitcoin, y en Android también, pues, en el top 2. Pero bueno, yo creo que es importante también conocer las limitaciones, es decir, no podemos vender las cosas como algo que no son. Entonces, de hecho, como te he dicho, Samurai Wallet no va a salir de beta. Uno de los hitos era no salir de beta hasta que tuviese la posibilidad de conectarse con tu propio nodo completo. Es decir, son conscientes de esa necesidad tanto de privacidad como de seguridad, y han trabajado para que eso sea posible, y lo han hecho posible de una manera súper sencilla. Súper sencilla para... A mí me ha parecido sencilla, supongo que para un usuario básico será algo más complicada, aunque ya hay nodos preinstalados que traen Dojo, preinstalado también, y luego el emparejado es escanear un código QR desde la propia wallet de Samurai. O sea, es algo súper sencillo, y realmente con Dojo y Samurai ese binomio se convierte en algo, pues, que es lo que se persigue o lo que deberíamos de perseguir a la hora de utilizar Bitcoin. Es decir, control, sobre todo control sobre tus fondos, y control sobre el protocolo, que es el que va a validar que tus transacciones, realmente lo que estás transaccionando, lo que estás recibiendo es Bitcoin. Entonces, ese binomio Dojo Samurai para mí es insuperable. Es decir, luego hay otras carteras que se conectan a tu propio nodo completo, como puede ser Electrum, ¿no? Por Electrum Server o por otra serie de métodos. En el caso de Samurai Wallet es Dojo. Al final hay que tener en cuenta que la finalidad es la misma, que es consultar a tu nodo completo. Lo importante aquí es el nodo completo de Bitcoin, que en el caso de Dojo es Bitcoin Core, con las reglas que tú eliges, que es el que valida las transacciones. Y eso es muy importante, sobre todo a la hora de recibir, ¿no? A la hora de enviar no tanto, porque tú ya sabes lo que vas a enviar, pero a la hora de recibir, que la validación la haga el usuario, sí que es importante. Yo me subo al carro de pensar y de decir que para mí la combinación Samurai Dojo
te llevan a tener la mejor wallet móvil para Android. Porque en iOS sé que hay otra gente que está haciendo cosas muy bien, que son la gente de Fully Noded, y aquí Arcad me ha estado manteniendo informado de todo esto. Pero en Android yo creo que el control que te permite... lo he titulado en las preguntas que tengo puestas, he puesto la navaja suiza hecha wallet, porque es que es la cantidad de herramientas que te da Samurai junto con la soberanía que te da un nodo y la privacidad. No hay nada mejor, yo creo, en Android ahora mismo. Hablabas antes tú de Blue Wallet, pero por ejemplo, en Blue Wallet no tenemos coin control. Es una cosa que he hablado con Nuno varias veces de cuándo tendremos coin control en Blue Wallet. Para mí es una condición indispensable a nivel privacidad. Y en Samurai lo tienes, y lo tienes sencillo. Pero bueno, no me voy a avanzar porque te voy a preguntar por coin control en un segundo. Ahora mencionabas de Dojo que hay dojos que ya te vienen premontados, hay otros que no, y eso es básicamente lo que te quería preguntar. ¿Qué opciones hay para poder correr Dojo? Pues a ver, Dojo al final también es software libre, lo puedes instalar tú. Utiliza la instalación definida en su GitHub, utiliza Docker, que al final son contenedores. Es una instalación bastante sencilla, aunque sí que requiere de conocimientos medios. Es decir, para un usuario básico de Windows igual se le antoja un poco complicada. Pero bueno, está muy bien documentada y no creo que tenga mucho problema en seguir los pasos. Esa sería la opción A, es decir, ir a su GitHub, bajarte el software, bajar los contenedores y ponerlos a funcionar. Puedes hacerlo fuera de Docker, aunque yo no lo he hecho. Sé que hay gente que lo ha hecho y es bastante complicado, bastante avanzado. O puedes comprar un nodo preinstalado donde esté Dojo ya funcionando. Esas serían las tres maneras, digamos. Con Dojo, además hay varias guías. Creo que en Estudio Bitcoin tenemos algunos links. Alberto también ha hecho algunos tutoriales sobre pues todo el proceso que había seguido él para tener tu nodo. Que ahora tenemos la posibilidad de ver tutoriales y de leer tutoriales en español. O sea, que no tenemos excusa, y además... Es un lujo eso, ¿Eh? Es un lujo eso. Muchos lujo. años que no había un referente en nuestro idioma para tener esa información de esa calidad, que es algo que se echaba de menos, y la verdad es que una maravilla todo lo que estáis haciendo. Y ¿qué están haciendo? Yo en nodos voy muy pez, pero bueno, yo tengo mi nodo, además, preparando este pod, me he propuesto correr mi dojo. O sea, voy a descentralizar aún más mi soberanía, porque voy a llevar un nodo a otro lugar geográfico, y voy a tener, digamos, dos posibilidades de conectarme a la red de Bitcoin, y esa va a ser Dojo. Pero bueno, también pondré, para quien nos está escuchando, en la descripción de YouTube, pondré el link al grupo de Telegram sobre nodos de Bitcoin, donde también pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda. Alguien que se anime, yo creo que desde conocimiento de usuario, de saber utilizar Word y Excel, yo creo que se puede llegar con esfuerzo y con dedicación, se puede llegar a tener un nodo en no mucho tiempo. Pero bien, para seguir teniendo nodo, que es el Dojo, y teniendo Samurai Wallet, tenemos esta navaja suiza, esta herramienta que nos permite, con diferentes funcionalidades interiores que lleva, nos permite realmente tener magia y una privacidad bastante alta. Entonces, yo tengo 4 características que creo que son bastante únicas, únicas, para decirlo bien, de Samurai, que quería comentar contigo así de forma rápida, sin entrar mucho en detalle. Y la primera es la que hablábamos antes, la gestión de huchos. Para alguien que nos esté escuchando y que esté preguntándose por qué Lunati dice que es un fallo que Blue Wallet no tenga gestión de huchos, ¿por qué es tan importante poder gestionar tus huchos? Porque al final
cada ucho es diferente. Puede venir de un sitio diferente, puede ser de un importe diferente, puede relacionarte o no. Ucho es información, cada ucho da una serie de información. Y tener el control sobre esos uchos significa que tienes control sobre esa información. Es decir, si yo voy a hacerte una transacción de Bitcoin y no tengo control sobre esos uchos, que al final son fracciones de Bitcoin bueno, se ha explicado en otros podcasts, te digo, por no entrar otra vez en el tema del ucho, yo puedo seleccionar cuál de ellos quiero gastar a la hora de hacerte a ti la transacción. No es lo mismo que te envíe un ucho que viene de un CoinJoin, por ejemplo, que un ucho que viene de un exchange, que al final, cuando te hacen una transacción desde un exchange, hay un vínculo entre ese ucho y tu persona. ¿Por qué? Porque el exchange sabe quién eres. Habrás pasado un Know Your Customer, un KYC maravilloso, y ese ucho pues tiene una información que igual tú no quieres desvelar. Entonces, en Samurai Wallet tienes una gestión de uchos que es algo bastante sencillo. Es decir, tú puedes seleccionar qué uchos no gastar. Es decir, yo en ese ucho lo puedo etiquetar como que no lo utilice hasta que a mí me interese. Y por eso es importante, porque al final tú seleccionas la información que se va en cada transacción con los uchos que utiliza dicha transacción. En otras wallets como Electrum, por ejemplo, puedes etiquetar esos uchos, por lo que tú decías, ¿no? Mira, este ucho es de KIC y compré con mi identidad y no quiero mezclarlo con un ucho que he comprado por un cajero y no tiene mi identidad. ¿Las etiquetas también existen en Samurai? Pues no lo sé. No lo sé. Me has pillado. Yo te lo voy a decir ahora mismo porque la estoy abriendo aquí abajo. No se me ve en cámara. Yo sé que está el no gastar, que es algo que sí se utiliza bastante. Sí. Y etiquetas ahora con Whirlpool al cambio tóxico, que es el cambio de la transacción que no entra en el CoinJoin, sí que viene una etiqueta, además con un simbolito de nuclear o de radiactivo. No sé, de radiactivo. Y yo creo que leí que iban a implementar esas etiquetas y que además iban a hacer que se incluyeran dentro de la semilla. Igual me estoy pegando una flipada, porque ahora que lo cuento no me suena muy factible. Pero me suena, ¿eh? Mira, sí, tienes notas. Sí, puedes añadir una nota al ucho. A ver. Prueba Lunati, prueba Lunati. Sí. Sí, puedes etiquetarlas. Sin problema. Eso Yo no había genial. puesto etiquetas, pero sí puedes etiquetarlas. O sea que sí. La respuesta es sí, tienes etiquetas. Aquí en directo total. Eso está genial, porque lo que decíamos, ¿no? Yo creo que esto es algo relativamente nuevo, porque creo que antes no lo había visto y recuerdo que algunos uchos que tengo en Samurai pues tenía que acordarme dónde estaba en ese momento para... No, con esto te olvidas. Porque mira, imagínate que este ucho que has marcado como prueba Lunati, me lo envías a mí, yo lo marcaría como recibido de Josema, ¿no? Y entonces ya sabría qué personas han visto, ¿no? ese ucho y tendrías una buena gestión de uchos. Eso es. Al final lo que te he comentado, yo creo que lo resume bien. Cuando tú envías una transacción, realmente envías Bitcoin y envías información. Es decir, si yo te envío a ti una transacción de Bitcoin, tú vas a saber que ha venido de mí y puedes observar qué uchos he utilizado. Porque la cadena de bloques de Bitcoin nos lo chiva todo, entonces podemos ver tranquilamente. Podrías saber tirar de ahí, tirar del hilo y sacar más información de mí si yo no he tenido cuidado con ese control. Entonces, Samurai lo que te ofrece es una serie de herramientas para tener ese control de la información que revelas a la hora de realizar transacciones, que es algo muy sencillo, ¿eh? Realmente, al final, cuando lo entiendes, es la típica cosa que no la utilizas o no la conoces y te parece algo muy complicado,
pero cuando lo utilizas y lo entiendes, que es algo muy básico, ves que es bastante lógico. Es decir, simplemente, además tú has puesto un ejemplo que es buenísimo. Es decir, si yo te envío a ti una transacción de Bitcoin y te llega a tu cartera, lo puedes etiquetar, esto me lo ha enviado Josema, y ya sabes de dónde viene ese hucho. Y a la hora de gastar, sabes que yo puedo tener información o puedo saber a dónde va a ir, porque realmente tengo la información de que te lo mandé a ti. Al final es la gestión de la información que va con los huchos. Esto me parece, ya digo, para mí es condición que una wallet tenga gestión de huchos. Si no tiene gestión de huchos, no la utilizo. Y es de las virtudes más grandes que yo le veo a Samurai. Luego, otra cosa que Samurai lo hace aún más interesante, ahora va a parecer una tontería lo que voy a decir aquí, pero es la herramienta de envío. Porque enviar Bitcoin, pues en cualquier wallet enviar Bitcoin es lo mismo. Pones una dirección, pones una cantidad, puedes seleccionar la fee que quieres gastar, envías. Fin, ¿no? Hasta ahí se acaba. Pero Samurai tiene dos opciones debajo que son de Samurai. Que una es Ricochet y luego la siguiente es Cahoots. Te pregunto por la primera. ¿Qué es esta opción que nos permite marcar de Ricochet? Mira, es algo también súper sencillo de entender. Además tuvo bastante polémica. Este fue uno de los temas por los que se atacó a los desarrolladores de Samurai. Y lo voy a explicar. Al final, Ricochet es algo tan sencillo como que si yo te voy a hacer a ti una transacción, en vez de ir de Josema a Lunati, va a ir de Josema a una dirección que no es tuya, a otra dirección que no es tuya, a otra dirección que no es tuya y luego a ti. Va a dar unos saltos. Va a dar unos saltos. Y esos saltos, ¿por qué son? Porque realmente tú vas a saber que, o sea, a nada, el receptor de la transacción que eres tú, puedes hacer ese seguimiento. Es decir, vas a ver rápidamente que yo he utilizado Ricochet, porque es algo muy sencillo. Ves que hay varios saltos que vienen de mí. Hay dos Ricochet, no sé si... Ah, sí, mira, está puesto. La primera versión de Ricochet hacía los saltos y ahora la nueva versión de Ricochet, que es Staggered Delivery, lo que hace es utiliza... a ver si me acuerdo, porque te lo hago de memoria. Deja un bloque entre transacción y transacción y utiliza algo más que yo creo que... no voy a saber. Bueno, le meten más condiciones. Todo eso, ¿por qué? Porque en una charla que, si no me equivoco, dio el presidente de Blockstream, que es Adam Back, gracias. En una charla que dio Adam Back sobre seguridad, mencionó que había exchange en los que las herramientas de análisis de cadena. Gracias, estoy un poco espeso, será por el calor. Las herramientas de análisis de cadena tenían una profundidad de 2 saltos en la cadena de Bitcoin. Entonces, ellos analizaban de dónde venía la transacción y el siguiente salto. Entonces, desde Samurai dijeron, bueno, pues esto está tirado de pasar por encima. Lo llamamos Ricochet, le pegamos 3 saltos y Santas Pascuas no es de Dios. Ya está solucionado. Y metieron esa utilidad. Yo estuve metido en una pequeña polémica que hubo sobre eso, en la que un desarrollador de Bitcoin Core decía que era una utilidad que no tenía ningún sentido, porque entendía que los exchanges, ese análisis que hacía de la cadena, eso de los 2 saltos, no era así. Entonces la polémica surgió porque les pedían a los de Samurai Wallet, oye, demostrarnos que los exchange hacen el análisis de la cadena con los 2 saltos. Y ellos dijeron, bueno, a ver, no lo podemos demostrar por un lado y por otro, entiendo que si lo preguntamos a los exchange no te van a dar esa información. No te van a decir, no, hacemos 3 saltos o hacemos 4 o hacemos 1. No te la van a dar. Entonces dijeron, esto partió de una charla de Adam Back en la que comentó que él tenía conocimiento de que esto sucedía así. Entonces, ante ese problema sacamos esta solución. Ricochet está ahí, es una solución que da saltos dentro de la cadena de bloques y la gente lo utiliza. Hay gente que lo utiliza para
para enmascarar un poco o tener esa protección sobre el análisis de la cadena. Si funciona o no funciona, no lo sé, porque yo no utilizo, hace mucho tiempo que no envío nada a ningún exchange centralizado, entonces no sé cómo utilizan los bloqueos. Pero bueno, la finalidad de Ricochet es esa, dar saltos en la cadena y listo. Muy sencillo. Ricochet lo busqué porque no me sonaba de algo, pero no sabía de qué, y significa rebotar. O sea, que tiene la ¿Tiene palabra esto? Sentido. No sabía. ¿No? Sí. Sí. La duda que a mí me quedaba cuando veía lo de Ricochet, yo no lo he utilizado, es, no sé si sabes, a nivel técnico, cómo lo hacen, porque claro, estos son, y más cuando se separan entre bloques y demás, estos son diferentes transacciones. Sí. ¿Quién las firman o cómo gestionan? ¿Las envías dentro de tu árbol de direcciones? O sea, ¿estás moviendo esa transacción dentro de tus otras address, digamos? ¿O toma a alguien el control de ese ucho en el momento en que está haciendo los saltos? No sé si sabes, ¿se hace algún tipo de hash time lock contract o algo así para que te acabe llegando a ti? No sé si sabes técnicamente cómo se produce. Pues en principio no puedo poner la mano en el fuego porque no lo sé. No lo sé a ciencia cierta, pero yo la idea que tengo, que puede ser equivocada, es que lo hace con direcciones que controlas tú. Es decir, utiliza, paga las comisiones y lo que hace es un salto entre tus propias direcciones. Que si la persona a la que envías o la persona no tiene conocimiento de tu llave pública extendida, no puede relacionar esas direcciones contigo, así que no hay problema. ¿Puedo estar equivocado? No lo sé, lo miraré. Es una cosa que me parecía interesante saber cómo lo solucionaban. Y luego está Cahoots, que no sé si se pronuncia así, si no se pronuncia, pero me suena que sí, que suena bien así. Y dentro de Cahoots hay dos tipos, que son el Stonewall por 2 y el Stowaway. Siempre me acabo confundiendo y yo ya me acabo perdiendo de qué es qué y qué hace qué. No sé si puedes explicar un poco qué hace cada uno y cuál es la finalidad de Cahoots. La finalidad de Cahoots es ofuscar el origen de una transacción. Es decir, es la misma finalidad que el CoinJoin. Lo que pasa es que hay gente que por lo que sea, pues dices, oye, necesito hacer una transacción, no puedo hacer un CoinJoin, pero me gustaría tener un nivel de privacidad parecido. Entonces, Samurai Wallet sacó estas dos utilidades. Sacó Cahoots y dentro de Cahoots está Stonewall y Stowaway. Que lo que hacen, Stonewall genera internamente en Samurai una transacción que a ojos de un observador de la blockchain parece un CoinJoin. Es decir, tú vas a ver la información de la transacción y va a aparecer un CoinJoin, por lo cual no sabes si las salidas pertenecen a la misma persona y no eres capaz de discernir que sea de Samurai Wallet. ¿Vale? Te da esa privacidad. Y eso lo hace la cartera internamente. Y Stowaway es lo mismo, pero ya es un CoinJoin con todas las de la ley. Es decir, necesitas a más participantes. No recuerdo si hay un mínimo de 2 o de 3, pero lo que haces es un pequeño CoinJoin a la hora de gastar. Con gente, vale. Al final pones el uchos del mismo importe y generas una transacción que los uchos van parte a la persona a la que le tienen que llegar, otra parte a los participantes y a ojos de un observador de la cadena de bloques aparece como si fuese un CoinJoin, un pequeño CoinJoin. La finalidad es siempre la misma. ¿Esto es lo que equivaldría a los pay to endpoint? No. Pay to endpoint es algo bastante diferente que Stonewall y que Stowaway. Y es para otro podcast, porque es algo... La verdad es que he leído poco y además hace bastante, porque es algo que es muy interesante, el pay to endpoint. Y
Y aparte que es para otro podcast, es más que nada porque tendría que refrescar bastante. Lo que espero no tiene que ver, ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que no tiene que ver o tiene poco que ver. Yo lo que había leído es de uno de estos dos, que como te decía antes siempre los confundo y los giro, que o sea, con el Pay to Endpoint, que es algo en lo que están involucrados Blockstream, Wasabi, los de Join Market, BTC Pay Server, que han sido los desarrolladores principalmente, pero Samurai no, es de estas cosas donde Samurai decide que no, que ellos van por otro lado. Los de Samurai venían a decir que algo que se podía hacer con Kahoots era un tipo de Pay to Endpoint, pero lo que pasa es que es interactivo porque digamos que requieres ir pasándote QRs de un lado para el otro para conseguir como montar este CoinJoin entre dos y que parezca un CoinJoin, pero en verdad es una transacción, mientras que el Pay to Endpoint es un protocolo que lo gestiona automáticamente con el endpoint, ¿no? Eso es. Y ahí se mete también es que, claro, igual digo alguna burrada porque lo voy a decir un poco de memoria. Con el Pay to Endpoint, el endpoint, que es el receptor de la transacción, también mete huchos, yo creo. Creo que tiene que participar en este estilo de CoinJoin, cosa que en el Stowaway no hace falta, no tienes por qué ser el receptor de la transacción. Ah, vale. ¿No? Está interesante y está interesante para seguir investigando, que obviamente esto da para pod de 2 horas, porque Samurai tiene... Es que ni 2 horas, porque tiene tantas particularidades que yo creo que a futuro iré haciendo podcasts más específicos sobre sus funcionalidades, que cada una de ellas daría bien o juntando un par para un podcast entero. Otra que quiero comentar, además sé que vas un poco limitado de tiempo y no quiero... Hay un par que quiero comentar antes de cerrar, y es una que me hace cierta gracia y que creo que es bastante querida dentro de la comunidad, que es los Paynims. No sé si podrías contar un poco qué son los Paynims y cuál es su finalidad. Sí, muy sencillo. Muy sencillo. Un Paynim es un BIP que se aprobó para Bitcoin, que lo que hace es generar un código que tú puedes poner, además, para gente que tiene páginas web o servicios en Bitcoin, es bastante útil, porque tú pones tu Paynim. La gente te puede hacer donaciones o puede hacer transferencias a ese Paynim, y lo que se sucede detrás es que genera una dirección para cada transacción. Porque hay un problema, antes de los Paynims había un problema, que es que si tú pones una dirección de Bitcoin para recibir tanto donaciones como pagos, etcétera, etcétera, esa dirección es pública. Yo puedo consultar en la cadena de bloques y veo, oye, mira, Lunatic Coin ha puesto una dirección y lleva ya 17 bitcoins y medio. Y pues es algo que no está bien para tu privacidad. Es decir, nadie tiene por qué saber lo que estás recibiendo. Entonces, Paynims es una respuesta a esa necesidad. Paynims lo que hace es una generación de direcciones. Cada vez que la persona escanea tu código, genera una dirección. Entonces, es una transacción única. Solamente la persona que ha enviado la transacción sabe a dónde va, y la gente que está viendo tu Paynim no puede relacionar ese Paynim con las direcciones a las que van las donaciones o los pagos. Entonces no tiene esa información sobre la persona que está recibiendo. No sabe ni lo que está recibiendo ni en qué direcciones. Es una manera de conseguir por fin tener una libreta de direcciones de tus contactos, porque como reutilizar direcciones no es bueno tanto para el que recibe como a nivel de análisis de cadena para el que lo envía. Porque entonces, como se está reutilizando en el receptor la dirección, el analista de cadena ya detecta fácilmente que lo que recibe esa dirección reutilizada es el pago, y lo que va al otro lado es el cambio, ¿no? Entonces, expone a todo el mundo, ¿no? Muchas veces se cree que solo expone al que recibe, pero es que expone al que envía también. Y Paynims por fin te permite, digamos, que tener un usuario al que te puedan, como un nickname casi al final, donde te pueden enviar transacciones, y el receptor las irá recibiendo siempre en addresses de Bitcoin distinto. El cómo funciona la magia detrás, como decía antes, creo que daría para un pod completo, porque además yo
esto del VIP me tiene muy encuriosido, porque fue un VIP que se planteó para, ¿cómo se llama? Para Bitcoin, obviamente, el VIP 47, pero no se aprobó y se desechó. O sea, no está previsto implementación. Entonces, es una funcionalidad que vuelve a utilizar el comando opreturn y todo lo que... Esto no deja de ser una stealth address implementada en Monero y planteada por Gregory Maxwell, si no me equivoco, para Bitcoin, pero desechada, como hablé en el último podcast también. Y es algo que a mí me tiene muy nervioso o encuriosido de saber, de que quiero entender algún día bien por qué estas tecnologías de pro privacidad siempre acaban descartadas. Creo que entiendo que Bitcoin, al ser el primero, tiene que ser todo muy transparente para seguir demostrando que no hay una emisión oculta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte de las stealth addresses no me parece tan como problemática, ¿no? Y esto es algo que, además, creo que también hay polémica, se le ha preguntado a Adam Fixor de Wasabi si, oye, que esto lo están utilizando los de Samurai y funciona bien, ¿no te plantearías implementar el BIP 47? Y esto ya no sabes si es por temas técnicos o por temas de no le voy a reconocer ni 2 líneas de código a mis archienemigos, y dijo que no, que eso era una bobada. O sea, que no, que los paynims ni en pintura. Y yo diría que solo están implementados en Samurai. No sé si conoces alguna más. No conozco más. No. Yo creo que además que es un BIP de 2015, es decir, estamos hablando de hace 5 años ya. Y en Samurai está implementado desde hace bastante tiempo y la verdad es que tiene un uso bastante lógico, es curioso, son cosas curiosas. De todos modos, al final son códigos de pago, lo puede utilizar cualquier cartera y es siendo algo que a priori parece tan necesario a la hora, pues sobre todo eso, ¿no? De poner una manera de que te lleguen donaciones o pagos o lo que sea y no revelar direcciones, no es algo que esté realmente extendido. Se ha quedado un poquito en el nicho de Samurai Wallet y su uso no está muy extendido. Por lo menos yo no conozco muchos servicios que utilicen Paynims. Es curioso. Sí. De esas cosas para seguir investigando y obviamente yo lo haré. Última funcionalidad que parece mentira que hayamos llegado al final sin haberla comentado antes es el CoinJoin de Samurai, conocido como Whirlpool, es el nombre que tiene, y además me sale bagaje, pero no es bagaje, es ahora con una reputación de ser el mejor CoinJoin, el más puro, el más limpio, el que te da más unonset del mercado, el que está disponible para los usuarios pues comunes, ¿no? Como yo, tú eres más avanzado. ¿Qué es Whirlpool? Y un poco por qué tiene esta reputación. Hasta Wasabi y Whirlpool no había una solución para hacer CoinJoin a nivel de usuario. Antes de este tipo de CoinJoins había otro tipo que se llamaban tumblers, que lo que tenían es un coordinador central que tenía el control de los huchos. Es decir, tú imagínate que tienes un servicio de Tumbler de Bitcoin. 5 personas anónimas o conocidas te envían a ti sus huchos y tú los repartes. Es decir, os los devuelvo menos mi comisión. Pero había ese nivel de confianza en que la persona que controlaba los huchos hasta la repartición no se iba a ir por patas y se iba a quedar con ellos. Esto era la primera generación de CoinJoin, que no le llamaría CoinJoin. Al final es más correcto llamarles así, tumblers, que es mezcladores. Yo les encontré cuando hice el L60, que es un potent solitario sobre la historia de CoinJoin, yo le encontré una buena manera de separarlos, que son, hay mixing descentralizado y hay mixing centralizado. Y hasta
O sea, todos estos que estás hablando es mixing centralizado. Incluso, en muchos casos, no son CoinJoins, son CoinSwaps. Eso es. Yo los he conocido siempre como tumblers. Uh-huh. Bueno, pues a eso. Lo que pasa es que ¿qué problema había? Que había una persona que tenía el control de esos huchos durante un tiempo determinado y había pues, una falla de seguridad bastante grave. Entonces, Whirlpool y Wasabi vienen a solucionar un poquito esto, porque no tiene ese grado de... No hay nadie que controle los huchos, sino que es un protocolo y tú mantienes el control durante todo el proceso. Luego hay otra implementación de CoinJoin, que es CoinMarket, que lo que tienes que es para usuarios más avanzados. O por lo menos yo cuando la utilicé vi que no era amigable. Hay un proceso más complicado, tiene que haber unas personas que te presten sus huchos, es algo más removido. Entonces, Whirlpool y Samurai lo que vinieron a hacer es hacer el CoinJoin sencillo. Lo que pasa es que cada desarrollador o cada grupo de desarrolladores lo implementa de la manera que ellos creen más correcta. Y en el caso de Whirlpool, son siempre CoinJoins de 5 huchos, entran 5 y salen 5 y son indistinguibles entre sí. Hay un cambio de tóxico que le llaman ellos. Cuando tú envías tus fondos a un CoinJoin hay un cambio que no entra porque no llega a la denominación de la pool que quieres en las pools. Para explicar un poquito, en Whirlpool hay 3 pools ahora mismo: de medio Bitcoin, 0,5, de 0,05 y de 0,01. Entonces, si envías a la de 0,05 y te quedan un cambio de 0,02, a esto se le denomina un cambio tóxico. ¿Por qué? Porque no puedes mezclarlo, porque en esa pool es de 0,05 y no llegas a ese mínimo, y ese cambio te puede identificar. Entonces, para eso también está el Stowaway y el Stonewall como utilidades para tratar ese cambio tóxico, porque al final es un cabo suelto, digamos. Y eso es un poquito, pues las pools, tiene 3 pools y son 5 huchos siempre. Y lo bueno que tiene es que tú pagas una comisión al coordinador, porque hay un coordinador, pagas una comisión fija por entrar, y luego el siguiente mix a partir del primero son gratuitos, no pagas más. Entonces tú puedes dejar tus hucho mezclándose hasta que te apetezca, hasta que los necesites o que digas, oye, mira, pues después de 5 mezclas los considero suficientemente anonimizados como para sacarlos y traérmelos de nuevo a mi cartera. La gracia y la gran diferencia con el CoinJoin de Wasabi es que tiene este CoinJoin en 2 transacciones, que la primera es un poco donde pagas la comisión, apartas este cambio, este sobrante tóxico, y desde ahí ya es donde empiezas a mixear, pero con una transacción perfecta donde todos los huchos tienen el mismo valor y no hay mezcla de huchos de distinto valor, de mismo valor, cambios tóxicos que entren todos. Esa es la gran diferencia, digamos, y por qué se valora tanto a los huchos después de mezclar en Whirlpool. Eso sería una de las diferencias, es decir, la implementación de Whirlpool a mí personalmente es la que más me gusta, y una de las razones es por esa transacción que se denomina transacción cero, que digamos que es la que prepara los huchos para ser mezclados. Es una preparación, y en esa preparación es quirúrgica, es decir, ellos te separan ya, te generan los huchos para ser mezclados y te etiquetan ese cambio tóxico del que hemos hablado, que vuelve a tu cartera. En el caso de Wasabi, por ejemplo, eso no sucede, y encima en Wasabi también hubo bastante polémica, que no sé si lo han solucionado o no, porque hubo un momento que no seguí más, porque el cambio había un cambio que iba siempre a la misma dirección de Wasabi, que pertenecía a Wasabi y que estaba etiquetada en los analizadores de cadena, en la mayoría de analizadores de cadena. Entonces,
Eso es. Entonces era muy sencillo etiquetar o saber que un Ucho venía de una transacción o que estaba relacionado con una transacción de Wasabi. Cuando en Whirlpool también es muy sencillo comprobar que has participado en un CoinJoin, porque al final son transacciones que tienen una huella muy clara, es decir, una transacción con cinco inputs y 5 outputs que no son relacionables entre sí, tienes un 99,9 de posibilidades de que aciertes si dices que es Whirlpool. Pero ya te digo, al final son diferentes implementaciones. Cada usuario elige o puede elegir, eso es lo bueno que tenemos, la implementación que a él más le gusta. En mi caso es Whirlpool, aunque considero que Wasabi también es una gran implementación, y entiendo que si extraemos de todo este barullo de dimes y diretes que tienen entre los desarrolladores de Whirlpool y los desarrolladores de Wasabi, si podemos sacar algo bueno, es que realmente sacan fallas, y ahí entra ya si los desarrolladores tienen la suficiente humildad como para decir, coño, me han sacado una falla y voy a solucionarla. Que yo creo que es lo que deberían de hacer. Es decir, si yo hago un software y tengo que no son rivales, porque realmente no debería existir esa rivalidad, aunque existe, pero si tengo una persona que está trabajando en lo mismo que yo y se ha emperrado en sacarme fallos, me va a venir francamente bien, porque te los voy a solucionar, o mi fin va a ser solucionártelos todos, ¿no? Es decir, si yo hago un podcast, Hoche Mi Coin, y empiezo a y empiezo a decir, oye, el Lunatic Coin tiene mal audio, joder, pues dices, me cago en sos, te voy a poner un audio que te vas a cagar, Dolby Surround 5.1, vas a tener que escucharlo en el salón. Sí. Y bueno, pues yo creo que eso, al final lo que quería decir simplemente es que de esa guerra que tienen un poquito montada, pues hay que sacar cosas buenas, que es que hay un seguimiento a las dos implementaciones y que ese seguimiento les ayude a mejorar. En este caso yo creo que ya porque claro, mi preferencia está claro que es por Samurai. Entonces siempre me gusta hablar de esto intentando ser lo más imparcial posible. Que no se me note que mi preferencia es Samurai, pero sí tengo que decir que hay un trabajo de Ergo, que es una persona que es del equipo de Samurai Wallet, que es una máquina siguiendo uchos y analizando la cadena, que ha demostrado, sin ningún tipo de género de dudas, que el CoinJoin de Wasabi tiene una huella que se puede seguir. La implementación tiene fallos, y esos fallos se pueden utilizar para seguir el rastro de uchos y de transacciones. Cosa que en Whirlpool parece más cuidado. Seguramente tenga fallas también. No vamos a encontrarnos con un software perfecto, y tampoco creo que sea posible. Lo bueno es eso, que los fallos se detecten y que se corrijan. Entonces el desarrollo va a seguir siempre, y así tiene que ser. Y cada vez tendremos implementaciones mejores, y los usuarios somos al final los que salimos ganando. Es realmente fascinante, y yo me di cuenta de la historia que hay detrás de esta rivalidad de Wasabi y de Samurai, cuando hice el pod de la historia de los CoinJoin, que además tengo una segunda e incluso una tercera parte aún pendiente de seguir, donde se trata esa parte. Pero bueno, como decíamos en todo el pod, cada herramienta de Samurai podría tener un podcast, y sin duda Whirlpool lo podría tener, y además de los largos, solo Whirlpool, porque tiene muchas particularidades que seguro que trataré a no mucho tardar en un segundo podcast sobre Samurai. Y sé que estamos fatal de tiempo, por lo tanto voy a cerrar este repaso que hemos hecho a Samurai. Además, dices que tú eres del equipo Samurai, digamos que es tu predilecta, pero hablan mucho de ti, de todo el principio del pod que hemos tenido, que le hemos dado a Samurai la parte buena y la parte mala, o sea que en esto te doy las gracias que haya sido así. Y voy a cerrar preguntándote,
ya que eres tan crítico cuando tienes que serlo y les das apoyo cuando también consideras que hay que darle, ¿qué te gustaría ver en Samurai? ¿Qué consideras que Samurai podría tener y no tiene? Pues es una gran pregunta. Y a mí lo que me gustaría en Samurai, con Dojo han hecho una maravilla. Lo hemos comentado que es un binomio perfecto. Encima, lo que está haciendo Dojo es generar un ecosistema. Empezó con el tracker y ahora mismo tiene un indexador de todas las direcciones Bitcoin que se integra con tu propio explorador de la cadena. Es decir, dejas de necesitar un explorador externo para tener un explorador tuyo conectado a tu nodo, que es tu dojo, que está conectado a tu cartera. Entonces, a mí lo que me gustaría de Samurai es simplemente que sigan por el camino que han optado. Yo estoy de acuerdo con su visión, estoy de acuerdo. Además, estas críticas que están recibiendo últimamente también sobre que no entran en Lightning Network, ¿no? Como esa reticencia a entrar en Lightning Network centrándose básicamente en capa 1, bueno, únicamente, ¿no? Básicamente en capa 1, a mí me parece bien. Me parece que han elegido un camino que está bien. Que lo que va a hacer es generar esa cartera o seguir desarrollando una cartera súper enfocada, muy enfocada a la privacidad, a que un usuario tenga herramientas para aumentar o mejorar su privacidad y además no tener que depender de absolutamente nadie más que de él mismo. Y lo que me gustaría es que siguieran en ese camino y que se fuese haciendo las cosas cada vez más sencillas, tener más documentación y que la gente tenga un acceso más sencillo a todo este tipo de herramientas, que no suenen a un uso de Bitcoin avanzado, sino que sea cada vez algo más común y sea sencillo de realizar. Como ahora realizamos una transacción, cualquier persona puede realizar una transacción de Bitcoin que, aunque parezca algo básico, pues hace 8 años no era tan básico, ¿eh? Cuando decías a alguien que hiciese una transacción de Bitcoin, pues no era algo baladí. Y ahora lo es. Pues entiendo que dentro de 8 años carteras y proyectos como Samurai Wallet, tanto con su cartera como con Dojo, lo que van a hacer es que esa privacidad en Bitcoin sea algo sencillo de adquirir por personas que no tienen por qué ser técnicas, que no tienen que tener un background técnico. Nodo tiene 2 O's. Dojo tiene 2 O's. Y después de escucharte hablar, a mí me ha dado FOMO, que tiene 2 O's. Josema, muchas gracias por tu tiempo. Voy a poner todos tus links como siempre. Es un lujo seguirte y cuando te da por escribir, cuando encuentras un hueco que sé que tu agenda está muy apretada y te pones a escribir, da gusto leerlo. Y nada, te agradezco que te hayas unido a mí un ratito para despertarnos este FOMO, para seguir aprendiendo sobre estas herramientas que yo creo que están geniales de Samurai Wallet y que nos favorecen nuestra privacidad y nuestra soberanía dentro de Bitcoin. Pues de nada, y como siempre, muchísimas gracias a ti y al equipo de gente que está surgiendo a tu alrededor. Estáis haciendo un trabajo espectacular, algo que no existía a este nivel, por lo menos en Bitcoin hasta que has llegado tú. Y eso es de agradecer, porque a mucha gente hemos estado intentando enseñar un poquito lo que es Bitcoin, pero no habíamos llegado a tanta gente y tú lo has conseguido. Y te has rodeado de encima de una serie de gente, de un equipazo que no solo lo explica muy bien, sino que disfruta con lo que hace, y eso es algo que la gente que os seguimos y que os escuchamos, tanto a Arcaz como a ti, como a Albert, como a la gente que se está preocupando por generar ese contenido, realmente me hace ilusión ver esa ilusión en gente con muchas ganas de generar contenido en nuestro idioma y de transmitir ese conocimiento a la gente que venga por detrás nuestro, que seguro que vendrán. Nada,
No sé qué decir cuando me decís estas cosas. Gracias. Ya está. Y nada, te seguiremos leyendo. De verdad, me descoloca. Gracias, Josema, y nada, estamos en contacto. Perfecto. A ti. Un saludo, un abrazo. Un saludo, cuídate. Hasta luego.